¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, Canal Tributario MX. Ahora con el tema aspectos relevantes de la visita domiciliaria, ver algunos puntos centrales en este nuevo episodio. Les pido que nos sigan en las redes sociales. Por lo tanto, con este tema vamos inicio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Ahora con otro tema relevante en materia de derecho fiscal mexicano. Vamos a abordar el tema de los aspectos relevantes de la visita domiciliaria, sobre todo desde un punto de vista legal y haciendo sobre todo el análisis de algunos aspectos relevantes, sobre todo en el tema que sabemos que esta facultad de comprobación precisamente que está establecida en el catálogo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues tiene también sus principios constitucionales previstos en el artículo 16 en cuanto a las formalidades esenciales que debe tener un procedimiento de revisión de una autoridad fiscal a un contribuyente. En cuanto a esos aspectos que son muy importantes, sobre todo diríamos en el aspecto de que debe de realizarse esta visita frente al contribuyente o al representante legal. De ahí de esas formalidades en cuanto al ingresar al domicilio fiscal, sobre todo circunstanciar o pormenorizar en actas parciales, en las actas de visita, pues si estamos precisamente frente a quien es el responsable, en caso de una persona moral, evidentemente ante un representante legal, o si es una persona física frente al contribuyente, cuando precisamente se tiene que dejar un citatorio previo a entender una diligencia en el domicilio fiscal, y que estos aspectos tienen formalidades muy relevantes, como la de requerir al representante legal para que esté el día siguiente hábil para recibir la notificación de una orden de visita domiciliaria que debe cumplir con los requisitos tanto de los artículos 14 y 16 constitucionales, como sobre todo los aspectos medulares del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, como precisamente está establecido en 38, como estar fundado y motivado, expresar lugar, fecha, el lugar en el que se va a desarrollar, lugar o lugares, el nombre completo del contribuyente, el que se va a dirigir esta visita, este procedimiento de revisión que precisamente es el que va a permitir acceder a los lugares, archivos, almacenes, a lugares precisamente para llevar a cabo la comprobación de aspectos relevantes del hecho generador de la relación jurídico-tributaria, es decir, de aquellos elementos que conducen a actualizar precisamente los presupuestos o el presupuesto jurídico establecido en la norma, como sería la generación del hecho imponible en esos aspectos relevantes en materia tributaria. Por eso, dentro de estos puntos relevantes, además de conocer los aspectos de legalidad, y que algunos también son elevados de un rango desde la ley, otros desde la Constitución, y otros muy importantes también la jurisprudencia ha construido, moldeado requisitos como establecer la duración, el ejercicio, las contribuciones para que esta no sea genérica y pueda tener precisamente los aspectos de legalidad, y sobre todo también en reconocer, que es un punto de los más relevantes, es que cualquier vicio que tengan las formalidades o cualquier fundamentación o motivación que pudiera ser indebida, pues pudiera generar precisamente una defensa para el contribuyente, o dentro de esto también para un estratega en la defensa puede establecer, si no está en presencia de aspectos de ilegalidades, pero no invalidantes del acto administrativo, ¿verdad? Como sería precisamente el que no afecten la defensa de los particulares ni trasciendan al sentido de la resolución impugnada, que esto es parte de la teoría propiamente, la nulidad del acto administrativo, de la emisión del acto administrativo cumpliendo requisitos como los que establece el 16 constitucional,
en relación a que la orden de visita debe de contener los aspectos esenciales como si se tratara también de una orden de cateo, un acto administrativo que en sí mismo debe de cumplir requisitos de fundamentación y motivación, porque es un acto que es, pues afecta al particular, es un acto que de alguna manera genera una molestia de carácter constitucional, y también pues es el que permite el acceso precisamente al domicilio del contribuyente, que ese es uno de los puntos relevantes de lo que estábamos tratando el tema. Entonces, creo yo que además de estar con aspectos de estar frente precisamente al contribuyente, al representante legal, esto es lo que permite precisamente el que se levante debidamente circunstanciadas los hechos o omisiones, que son las bases que le va a permitir a la autoridad pues conocer evidentemente el incumplimiento a las disposiciones fiscales, y estos elementos deben de tener pues toda la situación de hecho que serían relevantes, como circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se están estableciendo los eventos en la revisión de la contabilidad, en la revisión de los aspectos a renglón específico, de la declaración presentada por el contribuyente, de los pagos provisionales, de cualquiera de los aspectos que le lleven una relevancia muy importante a la autoridad, y bueno, pues en todo caso también una defensa para el contribuyente. Por eso la importancia es de que la orden de visita pues es emitida por una autoridad competente, la cual tiene una competencia material y territorial para efecto de poder ingresar a un domicilio y poder llevar a cabo una revisión de la contabilidad de los elementos que conforman precisamente los aspectos del cumplimiento de obligaciones, como puede ser inclusive archivos, y hablamos aquí, cuando hablamos de archivos tanto físicos como electrónicos, ¿no? O sea, el poder acceder a cualquier información que esté en el radio de cumplimiento precisamente de las obligaciones del contribuyente, y evidentemente la documentación comprobatoria de los asientos o registros contables que tengan para estos efectos. Entonces, aquí el punto que quería centrar la reflexión del día de hoy es precisamente a cómo evoluciona también en este aspecto la defensa, cuando recuerdo yo uno de los casos de la defensa, sobre todo en aspectos que eran tan relevantes cuando todavía en 2014 o 15 teníamos que el contribuyente, evidentemente, entre la última acta parcial y el acta final, pues cuenta con 20 días para desvirtuar precisamente los posibles hechos o omisiones que ya están en el última acta parcial, para que la autoridad en todo caso tuviese el levantamiento del acta final, que es uno de los puntos que yo quería hacer esa reflexión, porque sabíamos que en un principio, todavía en 14, en 15, teníamos visitas domiciliarias donde, recuerdo yo, se entregaban registros, libros, se entregaba documentación comprobatoria de los correctos asientos, del correcto cumplimiento de las obligaciones del contribuyente, y entre la última acta parcial y final se aportaban pruebas por parte del contribuyente para desvirtuar las irregularidades detectadas, que de alguna manera llevaba a cabo todavía en esta etapa los visitadores, es decir, los auditores. Hay que recordar que la orden de visita pues es pedida por una autoridad competente. En este caso hablamos de un titular como un administrador desconcentrado de auditoría fiscal, por ejemplo, competente, ahora que tienen ya una competencia nacional, pero tenemos a un titular quien emite precisamente esta orden, pero las actas parciales que se consideran junto con el última acta parcial y final, pues aunque sea un conjunto de actas instrumentales, evidentemente que no requieren estar fundadas ni motivadas, pero sí debe cumplir con la pormenorización y con la circunstanciación de los hechos o omisiones detectados en la visita, pues es un punto en el cual estamos en la práctica llevando todas las pruebas
que desvirtuaban lo que la autoridad, por ejemplo, detectaba en ciertas cuentas o en ciertos registros, por ejemplo, en deducciones, en ciertas situaciones de omisión de ingresos, en indicadores fiscales como CUCA, CUFIN o algunos aspectos relevantes que se habían observado o incluyendo hasta una observación en la pérdida fiscal amortizada por el contribuyente en un ejercicio fiscal. Pues de alguna manera nos encontrábamos con que los auditores llevaban a cabo todavía una valoración de las pruebas y de alguna manera en el acta final pues establecían que no se desvirtuaba pues precisamente con las documentales, registros, informes aportados, no se desvirtuaban las observaciones realizadas en este procedimiento. Entonces, en esa época, recuerdo 14 y 15, pues teníamos todavía el tema de que en el artículo 46 no existía una facultad por parte de los visitadores para llevar a cabo una revisión, evidentemente revisión, valoración, valuación de las pruebas aportadas. Por lo tanto, ya lo sabíamos y los abogados que estamos implementando la defensa, sabemos que estableciendo agravios en un medio de defensa como recurso de revocación en línea o el juicio de nulidad, sabemos que era ilegal la determinación de un crédito fiscal, una resolución definitiva, cuando se determina precisamente ya la culminación de este proceso de fiscalización, como lo es la visita domiciliaria que estamos explicando, precisamente en el sentido era de acreditar que había una ilegalidad. Había en este caso una ilegalidad en la cual no existe esa parte de facultad establecida en los auditores para poder llevar a cabo una valoración de pruebas, sino que la autoridad en todo caso tendría que esperar hasta que se emitiera la resolución definitiva para valorar las pruebas, porque ya era la autoridad competente, el administrador desconcentrado de auditoría fiscal, que corresponde conforme al reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, el emitir precisamente esa resolución. Inclusive tuvimos en el 2015 una tesis jurisprudencial de la segunda sala. En el año 2015 precisamente era la jurisprudencia que era la 1/2015, que establecía y establecía este criterio de que la valoración practicada en la visita domiciliaria con las pruebas que se habían aportado con la finalidad de desvirtuar precisamente los hechos o omisiones que se habían asentado en la última acta parcial, pues se trataba evidentemente de una situación que acreditaba una actuación ilegal y que se actualizaba un vicio que debía de declararse la nulidad para efectos, porque se trataba de un vicio en el procedimiento que afectaba a la defensa y trascendía el sentido de la resolución al momento de haber valorado desde esta etapa propiamente los auditores pues este criterio, ¿no? Pero sin embargo, sabiendo que tenemos que la legislación precisamente tiene cambios y que es dinámica, pues precisamente tenemos un cambio muy importante en el cual ya tenemos una reforma realizada en 2021 al artículo 46, fracción cuarta, por ahí el tercer párrafo, precisamente en donde se establece, y aquí viene uno de los puntos de reflexión, en donde se reforma esta parte, incluyendo un punto en donde se dice que los visitadores tienen la facultad de realizar la valoración de documentos o informes obtenidos por terceros en el desarrollo de la visita domiciliaria o de la valoración de documentos, libros o registros que presente el contribuyente dentro del plazo establecido por ahí unos párrafos anteriores, que son los 20 días que establecemos para desvirtuar los hechos o omisiones mencionados precisamente en la última acta parcial, y nos establece también que la valoración deberá comprender idoneidad y alcance de los documentos, libros, registros o informes de referencia que dé como resultado precisamente una revisión, una comparación, una evaluación
de la prueba en este procedimiento. Entonces, aquí tenemos entonces yo diría una especie de parteaguas, una división entre precisamente aquel criterio que prevalecía de la segunda sala de la Suprema Corte con el criterio de 1/2015, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecía en esa jurisprudencia el vicio en el procedimiento de esta visita. Pues ahora tenemos que, con el criterio que se reforma y que se adiciona por ahí en el Código Fiscal de la Federación y que lo pueden analizar, pues tenemos que se establece la valoración, precisamente se le da esa facultad de valorar documentos, libros, registros que se presenten, estableciendo precisamente los alcances que tiene para desvirtuar los hechos o omisiones mencionados, cuando establece la norma que los visitadores tendrán la facultad para realizar la valoración de documentos, informes, etcétera, obtenidos en este procedimiento. Entonces, evidentemente, considero aquí que el punto relevante es que el alcance de documentos, libros, registros o informes de referencia para hacer el análisis, la revisión o cualquier comparación que se tenga que realizar entre las documentales, la apreciación de los aspectos que se van a realizar en conjunto, tanto en lo individual precisamente como adminiculadamente los mismos, para desvirtuar lo asentado en los hechos u omisiones, me parece un tema que pues va de una manera, vamos a decir, muy clara en cierto tipo de documentos, ¿no? O sea, nos establece que se tendrá que hacer con documentos, libros o registros que se presenten, que forman parte de este mismo procedimiento y que tienen una permisión y que corresponderá pues a hacer la idoneidad y el alcance que tenga la prueba, tanto en lo individual como en su conjunto, por parte de los visitadores. Creo que el legislador establece un alcance sobre ciertos documentos que incluirían aspectos que tengan que ver con libros, registros, documentos que tengan importancia contable y fiscal dentro de esto, pero creo que esta facultad no atiende a los alcances, vamos a decir, jurídicos de actos, contratos, de actos corporativos más complejos que implicaran una evaluación mucho mayor y más integral, y que hay que recordar que con el principio de litis cerrada, precisamente si no se aportan en esta etapa de esos 20 días, pues tendríamos en todo caso que interponer el recurso de revocación en línea para efecto de que en este procedimiento se puedan aportar aquellas pruebas que jurídicamente sean relevantes y que puedan desvirtuar precisamente los puntos que tenga la autoridad, en este caso los visitadores, pues sería un aspecto que hay que valorar, porque ya sabemos que no podemos llevar pruebas novedosas al juicio contencioso administrativo por ese principio de litis cerrada, el cual nos permite poder ampliar agravios de un medio como es el recurso de revocación en línea al juicio de nulidad, pero no de aspectos probatorios. Por eso se me hizo relevante comentar y reflexionar sobre el punto de esta reforma, de esta reestructura pues, de los aspectos que tiene la visita, para analizarlos y eventualmente poder establecer una estrategia, pues de alguna manera, yo diría, más exacta en cuanto a los puntos en los que sabemos si se van a valorar y no, o una omisión, si se va a hacer este agravio, pues poderlo focalizar adecuadamente, porque sabemos que en todo caso la tesis que es del año 2015, pues con esta reforma en donde sí tiene ya facultad de los visitadores, pues evidentemente hace una evolución de la legislación en materia fiscal y deja atrás en todo caso esta parte del vicio formal que se podía haber ocasionado en este tipo de procedimientos como es la revisión en una visita domiciliaria. Por eso les agradezco, espero que sea de utilidad el análisis, el poder ver con esta óptica estos criterios. Les agradezco mucho, síganos en redes sociales y pues nos vemos la próxima. Muy buenas noches.